armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento vamos a iniciar el estudio de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios que nos prometió la vida en Cristo Jesús. A su querido hijo Timoteo, venga sobre ti de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor la gracia, la misericordia y la paz. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia, como mis antepasados, cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría. Recuerdo tu fe sincera, así eran tus abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que las recibiste de ellas. Por eso te invito a que reavive el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, del martirio de nuestro Señor, ni de mí al verme preso. Al contrario, sufre por el Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestro mérito, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad acaba de manifestarse ahora con la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha hecho resplandecer en su evangelio la vida y la inmortalidad. Este es el mensaje para el que fui hecho predicador, apóstol y maestro, y por el que ahora padezco estas nuevas pruebas, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que tiene poder para guardarme hasta aquel día lo que deposité en sus manos. Toma como norma la sana doctrina que ha oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Conserva el preciso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabe que todos los de Asia me han abandonado, entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor bendiga a las familias de Onesíforos, pues a menudo vino a contarme y no se avergonzó de mis cadenas. Apenas llegó a Roma, se puso a buscarme hasta que me encontró. El Señor le conceda que alcance misericordia ante el Señor aquel día. Tú conoces mejor que nadie los servicios que me prestó en Éfeso. En cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tiene en Cristo Jesús, cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista
en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. El atleta no será apreciado si no ha competido según el reglamento. Al agricultor que trabaja duro le corresponde en primer lugar los frutos de la cosecha. Entiende lo que quiero decirte. Seguramente el Señor hará que los comprenda todo. Acuérdate de Cristo Jesús, descendiente de David y resucitado de entre los muertos, según mi evangelio, por él sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero las palabras de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo por bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que se nos dio en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede desmentirse a sí mismo. Recuerda a tu gente estas cosas y dile insistentemente en nombre de Dios que dejen las discusiones de palabra que no son de ningún provecho y desconciertan a quienes las escuchan. Trata de que Dios pueda contar contigo. Sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de las palabras de la verdad. No participe en conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que solamente hacen progresar en la ignorancia de Dios. Son doctrinas que se propagan como las gangrenas. Pienso en Himeneos y Filetos, que se apartaron de la verdad afirmando que la resurrección ya tuvo lugar, con lo que desconciertan la fe de algunos. A pesar de todo, no se hunden los sólidos cimientos puestos por Dios, en los cuales está escrito: el Señor conoce a los suyos, y aléjense de la maldad el que invoca el nombre del Señor. Vaya en una casa rica no hay solo vajilla de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unas son tratadas con mucho cuidado y las otras no. Si alguno pues trata de no cometer las faltas de que hablo, será como vajilla noble, será santo, útil al Señor, apropiado para toda obra buena. Evita los deseos desordenados propios de la juventud, busca la rectitud, la fe, el amor, y ten buenas relaciones con aquellos que invocan al Señor con corazón puro, pero evita las cuestiones tontas e inútiles, pues sabe que originan peleas. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todo, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad.
librándose de los lazos del diablo que lo tiene sometido a su voluntad. Has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar, serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentan apariencia de piedad, pero rechazan sus exigencias. Evita esa gente. De esta clase son los que se meten por la casa engatusando a mujeres infelices, llenas de pecados, movida por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, también ellos se oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida, descalificados en cuanto a la fe, pero no irán muy lejos, pues su locura será desenmascarada a la vista de todo, como le pasó a aquellos. Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida, mis proyectos, mi fe, mi paciencia, mi caridad, mi valentía, mi perseverancia, mi persecuciones y sufrimiento. Sabe lo que me pasó en Antioquía, Iconio y Listra. Cuántas persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. De igual manera serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. Mientras tanto, los pecadores y los embusteros irán de mal en peor, yendo juntos los engañadores y los engañados. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoce la Sagrada Escritura. Ella te dará la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el buen camino. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivo y muerto, que has de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a sus gustos, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Por eso debe estar siempre alerta.
No haga caso de tus propias penas. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Cumple bien tus ministerios. Yo, por mi parte, estoy llegando al fin y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que depositaron en mis manos. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa con la que me premiará aquel día el Señor juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Apresúrate a venir a mí lo antes posible, pues de más me ha abandonado. Estaba apenado a este mundo, estaba pegado a este mundo y ha vuelto a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Toma contigo a Marcos, pues me será muy útil para el ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando venga, tráeme la capa que dejé en Troades en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro el herrero me ha causado mucho daño. El Señor le dará su merecido por lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, pues habla contra lo que predicamos. La primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Que Dios no se lo tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo, llenándome de fuerza para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegará a oído de todas las naciones y quede libre de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me salvará, llevándome a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la familia de Onesíforo. Erastro se quedó en Corintio. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea contigo. Gracias sea con ustedes. Hermanos, el libro segundo de la carta de Tito. La segunda carta de Tito que le envía Pablo para mantener la armonía y la disciplina y el orden en la misión. Lo que dijimos en la introducción a la primera carta de Timoteo vale también para esta segunda carta. Se presenta como si fuera o si hubiera sido escrita por Pablo desde su prisión de Roma. Poco antes de su muerte, de hecho, no hay razón para dudar de la autenticidad de algunos detalles que Pablo da respecto a su situación a la espera de su sentencia, pero para los demás, tanto Pablo como Timoteo no son más que unas pantallas. Los consejos y advertencias de Pablo son en realidad lo que el autor de la carta quería dar a los ministros de la iglesia. O sea,
que aquí la importancia no es de Pablo y Timoteo. Aquí la importancia es el mensaje para la iglesia. Son algunas décadas después de la muerte del apóstol Pablo que aparecen estas cartas y nos van hablando según toda la trayectoria que Pablo fue viviendo y sufriendo de iglesia en iglesia y de persecución en persecución. En el capítulo 3 nos habla que en los últimos días, en primera de Timoteo 4:1, ni siquiera la presencia del mal en la iglesia no debe sorprender, y está especificando que están aconsejando que mantengan la predicación en alto nivel porque en las iglesias hay mucho que trabajar. Ha querido dejarnos en pocas palabras todo un mensaje sobre la meditación bíblica. La escritura te darán la sabiduría. La meditación bíblica es la mejor manera de hacer madurar la fe. Y es que aquí, como dice el orientador del libro, quien traduce el libro al español, habla de que la importancia no es fijarnos en Pablo y en Timoteo, sino en el mensaje que se está llevando, porque la iglesia ayer, hoy y siempre tienen sus necesidades de reeducarse. Cuando se escribieron estas líneas, la escritura esencialmente el Antiguo Testamento, pero ya la iglesia poseía y consideraba como escritura varios evangelios y alguna carta de Pablo. Justo antes de la mención de la escritura, leemos aquello de lo que está seguro, sabiendo de quién lo recibiste. La lectura bíblica es inseparable de la tradición de los apóstoles, que es además la tradición de la iglesia. Es una manera de entrar en la comprensión de la Biblia, así como Jesús inmediatamente después de su resurrección abrió a sus apóstoles a una nueva manera de releer la historia santa. Toda escritura está inspirada por Dios y nosotros buscamos en ella el mensaje de Dios a su pueblo, más bien que un pretexto para la especulación personal. El mismo espíritu que dirige a la iglesia en el que ha inspirado a los auditores bíblicos. Durante los años se ha hablado de la inspiración de la Biblia, pero no ante todo para animar su lectura en la familia o en la comunidad, sino para afirmar que no contiene ningún error. Esto se debió a que muchas personas veían contradicciones entre la Biblia y la ciencia. Tales problemas han sido en parte superados. Por un lado, todo libro de la Biblia es como los autores humanos lo escribieron. Fue inspirada por Dios y así fue transmitida, reflejando su cultura, sus limitaciones, su idioma. Antes de la venida de Cristo, el conocimiento de la fe no había alcanzado su naturaleza ante la ciencia que se hablaba según los esquemas de la ciencia, pero también la Biblia entera es de Dios y todo texto es parte de un mensaje definitivo. Ahí está la verdad de Dios y no en la exactitud puntual de los detalles, porque vemos que Pablo habla del tiempo de Moisés, cuando los maestros, los magos, al faraón le intentaron
poner el agua en sangre en el tiempo de Moisés, cuando la plaga de la sangre, y estos maestros lo hicieron a base de un químico que no pudieron sacar las ranas, pero sí poner el agua en rojo. Y Pablo está haciendo mención, es decir, que la escritura, los apóstoles la vinieron recibiendo y encontraron una forma más práctica de unir esos conocimientos del Antiguo y Nuevo Testamento en la base fundamental de Cristo. Que Cristo viene después del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a dejarnos ver que aún los hombres conozcan las leyes sin el arrepentimiento de su pecado, sin la separación del Adán que hay en nosotros, no podemos tener una relación personal, porque ya el hombre había llegado a una situación de separación y Dios quiso unirnos en Cristo al darle una resurrección después de una crucificación por gracia en una cruz para pagar el precio de cada uno de nosotros. Y los apóstoles vinieron juntamente con Cristo a vivir esa experiencia difícil y a pagar ese precio alto que le tocó, porque Pablo, Pedro y todo y cada uno de ellos tuvieron persecuciones y fueron asesinados, fueron matados y quisieron eliminarlo. Entonces las iglesias se han venido formando a través de las traducciones en las diferentes Biblias de los idiomas, dependiendo de la cultura, la nación, el país, y ayudando a que esos escritos sean transmitidos a la época y ubicarlo. De ahí que es importante leer y estudiar ese libro, porque aparte de que nos da historia, nos da cronología, nos da enseñanza, nos educa, y no hay una palabra en el libro de la Biblia que usted la abra y no lo edifique. Porque la Biblia ayer, hoy, siempre habla directa y personalmente a cualquiera de nosotros en el momento determinado, directamente a nosotros. No le habla al vecino, le habla directamente a él, a usted le habla directamente a usted y a mí me habla directamente a mí. Es decir, que la palabra permanece para siempre, hoy, ayer y siempre. La palabra de Dios es vida constante. Sabemos que Jesús dio su vida por usted, por mí, por el vecino, por toda la humanidad. Y sabemos que Dios nos ama a todos por igual. No importa quiénes seamos, Él nos ama. Y sabemos que sus brazos están abiertos para volver a Él. Y sabemos que la ciencia, por más que sea la ciencia, jamás podrá saber el día de la muerte de cada uno de nosotros. Aún así, Jesús vino a darnos una oportunidad de hacer una relación personal con el Padre, de conectar con el Padre, a pesar de que a menudo no somos conscientes de cuánto nos ama Dios y de que Dios desea lo mejor para nosotros. Si estamos dispuestos a esperar en Él y a vivir en Él y actuar en Él en obediencia y por Él, el Señor nos mostrará su gran favor. La grandeza de Dios no es solamente para los pastores o los que predican o los que leen. La grandeza de Dios es para todos sus hijos, para todo ser viviente, para toda criatura, porque las bóvedas del cielo, la tierra, las constelaciones y los astros fueron creados al igual que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Aquí Pablo una vez más nos demuestra en la segunda carta de Timoteo que el llamado es para edificar, formar y mantener en comunidad unido a los religiosos, a la persona que trabaja en comunidad y la persona que está sirviendo en la iglesia, a los evangelizadores, a ser un ejemplo vivo y eficaz de todo el que les rodea, para dar un ejemplo,
Pero no solamente se va a basar en comunidades religiosas, sino no deja a los lectores de la Biblia un conocimiento claro de que nosotros necesitamos edificarnos y educarnos en disciplina para ser llamados verdaderos hijos de Dios. Y este mensaje que le dice a Timoteo es que edúcate, fórmate, predica la palabra y da el mensaje, y acuérdate que tú tienes el Espíritu Santo, aviva lo que está en ti. También le dice a Timoteo, tú eres obra de un buen soldado de Cristo, porque a tus antepasados así lo fueron, como habla de Loida y Eunice, que fueron sus antepasados. Y Pablo aquí le dice, acuérdate que tú tienes el Espíritu Santo, avívalo, que está en ti, que Dios no te dio un espíritu de timidez. Y es que nosotros todos estamos llamando a ser un Timoteo, a ser un Pablo en nuestra vida, en la casa, en la comunidad, nuestros hijos, en el empleo, en la ciudad, en la humanidad espera de nosotros. De manera que Jesús nos dio su vida y nosotros tenemos la responsabilidad de conocerle, de amarle y de volvernos a Él.